9:07, estamos de regreso, seguimos en CNN Chile Radio. Francisca Bamonde nos trae agenda económica. ¿Cómo está, Fran? Hola, Seba, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días también a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Damos inicio a esta revisión de las informaciones acá en Agenda Económica AM y vamos a comenzar, Seba, con una información que aún está en desarrollo en relación a esta evaluación que se está haciendo en China por parte de este cargamento de cerezas que estuvo varado bastante tiempo, tenía que llegar en menos de un mes a su destino por problemas técnicos del buque que lo trasladaba, entonces quedó varado este cargamento. Son más de 1.300 contenedores de cerezas que iban a bordo entonces de este buque que estuvo más de 20 días a la deriva en alta mar, como ya te comentaba, Seba, por un problema técnico, obviamente algo no previsto. Ya había una fecha específica para que este cargamento pudiera llegar, entendiendo también que en ese momento estábamos en el contexto del Año Nuevo Chino, que es una festividad donde popularmente se regalan también al menos allá en China se regalan cerezas a modo como de gratitud, pero por lo tanto era importante también que este cargamento llegara a tiempo por eso mismo, porque se hacía entonces esta venta en ese lugar. Lo que hemos conocido en las últimas jornadas, Seba, es que distintos organismos están siguiendo también el paso o el pulso, lo que tiene que ver con la revisión de este cargamento. Lo que se sabía es que al menos los que han sido analizados hasta ahora, que son más de 100, no habrían pasado la prueba necesaria porque estarían en malas condiciones. Y eso significa que ese cargamento no está disponible para ser comercializado y sería destruido. Eso es lo que han dado a conocer algunas autoridades hasta ahora. Claro, y el tema es muy relevante si es que se piensa que este fruto ha sido como la gran estrella del sector exportador chileno en los últimos años, ¿no? Y podría de alguna manera tener un efecto reputacional, por ejemplo, en el resto de los envíos de cerezas para allá. De hecho, sí, Seba, un efecto reputacional y también un efecto económico sin duda. ¿Por qué? Porque el año pasado ya lo revisábamos también en algunas ediciones de Agenda Económica. Precisamente el récord que se alcanzó el año pasado en exportación de cereza fue bastante importante también en cuanto al monto de fruta exportada, el número de fruta exportada y el monto equivalente en relación a las ventas también vinculadas a eso. Se espera que durante esta jornada, Seba, el Ministerio de Agricultura también pueda referirse y entregar algunas cifras más bien actualizadas de este proceso. Lo que sabemos es que esta evaluación duraría al menos cerca de 2 semanas, por lo tanto aún no se sabe con certeza cuál es la cantidad de fruta que finalmente va a ser catalogada como en malas condiciones, ¿no? Claro. Vamos a tomar contacto a esta hora, Seba, entonces con nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Ella se encuentra también a la espera de que las autoridades en el Ministerio de Agricultura puedan referirse a este tema en relación a esta afectación. Sabemos también la relevancia para el gremio, para los agricultores también de este punto. Pilar, ya te vemos en pantalla. Buen día. Hola, Pili. Hola Fran, hola Seba, ¿cómo están? Claro, nosotros ya estamos instalados entonces en el Ministerio de Agricultura, pendientes a que las autoridades se puedan referir precisamente a este tema, porque sigue la revisión de estos más de 1.300 contenedores de cerezas que habrían arribado a China con una demora de 20 días aproximadamente, luego de que el buque Saltoro que los transportaba estuviera varado en alta mar a raíz de un desperfecto técnico del motor. De hecho, este cargamento había zarpado desde el puerto de San Antonio el pasado 27 de diciembre y se esperaba que pudiera arribar a China, al puerto de Nansha, el 19 de enero. Recordemos que el Año Nuevo Chino se celebra el 29 de enero, entonces la idea era que pudiera llegar para esa festividad. Ahí tiene un valor cultural bien importante. La cereza se regala como un símbolo de buena suerte, pero finalmente entonces, debido a estos desperfectos técnicos, esta demora, el cargamento finalmente arribó recién el 17 de febrero. Lo que se dice es que hay casi 5 millones de cajas de fruta en este cargamento, un avalúo que todavía se está estimando desde los distintos gremios, pero se habla de que sería superior a los 100 millones de dólares. Y en terreno, monitoreando la situación, hay tanto autoridades chinas como también representantes del Servicio Agrícola y Ganadero. Desde los gremios está en representación allí en terreno, monitoreando la situación también Frutas de Chile. Y hasta el momento
momento lo que se sabe es lo que han detallado algunos de los gremios. Por ejemplo, durante la jornada de ayer, desde la SNA, Antonio Walker, su presidente, hablaba de que hasta el momento se han revisado más de 100 containers con estas cargas entonces de cerezas, y hasta el momento ninguno había calificado como apto para su comercialización, y por lo mismo se había acordado que se iban a destruir esos cargamentos. Ahí el gremio estima que estaría estimando el avalúo en aproximadamente 120 millones de dólares, y además desde el gremio, desde la SNA, se mostraban optimistas por la respuesta que ahora tendría que venir por parte de las aseguradoras a raíz de estos imprevistos que se dieron en el transporte de este cargamento de cerezas. También se refirieron al tema desde Fedefruta, otro de los gremios. Ahí decían que su presidente Víctor Catán decía que estiman pérdidas superiores a los 150 millones de dólares. Y desde Frutas de Chile, que como decíamos son el gremio que está en representación ahí en terreno presente en el puerto de Nancha monitoreando la situación, ellos estiman que todavía no está cerrado el tema. De hecho, hacían la puntualización de que todavía no se ha revisado todo el cargamento, entonces estarán pendientes a qué es lo que ocurra con el resto de las revisiones que se hagan, cómo se pueda calificar y si es que efectivamente podrán ser comercializadas o no. Todavía queda, entonces dejan el espacio a la duda en ese sentido. Es el único gremio nacional que está presente en terreno y que está actualizando bastante seguido entonces cómo va evolucionando la situación. Algo importante también a destacar es que el gremio frutícola también había mostrado ya algunos signos bastante negativos, algunos problemas anteriormente. Precisamente en el mes de enero había una caída en el precio de la cereza de aproximadamente el 50% en China, luego de que se generó un exceso de oferta y finalmente esto llevó los precios a la baja. Entonces este es un nuevo antecedente que se suma a esa compleja situación para el sector frutícola, que entonces van a estar monitoreando. Vamos a consultar también al Ministerio de Agricultura cómo estiman que esto podría repercutir en la exportación de cerezas de este año, una de las principales frutas de exportación. China su mayor mercado, pero vamos a estar entonces pendiente a cómo puedan responder las autoridades. Ahora va a comenzar en breve entonces este punto de prensa, que en realidad el tema es la apertura de Indonesia a algunos productos frutícolas chilenos, pero claro, por supuesto, vamos a consultarles entonces por este tema para ver cuáles son las actualizaciones y las cifras que manejan desde el Ministerio también. Sin duda, Pili, vamos a quedar atentos también al desarrollo de esta información. Se está a la espera, como tú también comentabas, de actualizaciones. En este caso, porque sabemos que se está revisando aún este cargamento, se ha revisado una porción más bien pequeña de la cantidad de fruta que finalmente llegó a su destino con este retraso. Así que, por cierto, que vamos a quedar también atentos a ese detalle. Gracias, Pili, que tengas buen día. Chao, nos vemos. Que estén muy bien. Ahí entonces se va parte de este detalle también de la información en torno a esta problemática. Ya lo decía Pilar Gutiérrez también, son distintos los gremios que se han referido a esta situación, algunos alertando también del problema que significa en cuanto a la pérdida, entendiendo también que hay algunos sectores de nuestro país y algunas regiones que se dedican fundamentalmente también al trabajo de este tipo de fruta en la temporada correspondiente. Claro, y también quizás nos muestra los desafíos que hay en materia logística, ¿no? Para un país que está abierto al mundo, inserto en el comercio internacional desde hace décadas, que ha apostado a una estrategia también exportadora muy fuerte, estos asuntos son súper relevantes. Y en particular para el sector de la cereza, por la cantidad de empleo que genera, por los recursos que están invertidos, porque se ha abierto muchísima inversión en este sector, es súper relevante no solo para las empresas involucradas, sino también para los trabajadores o productores más pequeños que están en otras zonas del centro del país, por ejemplo. De todas maneras, el trabajo que se genera, por ejemplo, a raíz de esta industria es bastante grande. Son personas que trabajan, por ejemplo, durante toda la temporada e incluso esperan específicamente ese periodo de tiempo para poder hacer ahí también estas labores. Te invito, Seba, a que pasemos a revisar una de las declaraciones que tenemos en torno a este tema. Es de Iván Marambio, el presidente de Frutas de Chile, que como indicaba Pilar también en su reporte, él se encuentra en estos momentos en ese sector en China también trabajando en este monitoreo en conjunto con el Servicio Agrícola Ganadero y otras instituciones también monitoreando la situación. Pasemos a revisar. Se va a revisar toda la fruta, los 1.360 contenedores, de los que ya se han revisado, que son aproximadamente 20,
nos han informado oficialmente que van a ser rechazados, es decir, no están aptos para ser comercializados, y sí que tenemos que tener paciencia y esperar la resolución final que haga la aduana. Ahí entregaba entonces también parte de lo que hasta el fin de semana se conocía también dentro de este proceso, como ya lo hemos indicado, que va a requerir más tiempo porque la revisión completa del cargamento podría tomar cerca de 2 semanas. Y ahí también, por cierto, se va a tener también la estimación un poco más concreta de las pérdidas y también de lo que se va a hacer en relación, como tú decías también, se va a poner ojo en todo lo que tiene que ver con la logística para evitar que otra situación de esta envergadura vuelva a ocurrir. 9 de la mañana con 17 minutos, vamos a cambiar de tema y no nos vamos a alejar mucho, la verdad, porque vamos a hablar de esta gira que inició también el gobierno a Arabia Saudita y algunos países de África en particular, con el fin de ir fortaleciendo, ir potenciando también el comercio exterior de nuestro país. Esta comitiva está encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Se está haciendo todo este trabajo también y este despliegue para poder ir trabajando con distintos mercados, con otros mercados también emergentes en relación a lo que se puede también ir consiguiendo ya en una mirada un poco más de largo plazo también en relación a estos acuerdos comerciales con los que podría llegar nuestro país con otro tipo de naciones. Claro, y muy en línea con lo que ocurrió el año pasado, con viajes de delegaciones chilenas y el propio presidente Boric a la zona. De hecho, sí. Visitas de ministros y representantes de empresas a nuestro país también. Tienen mucho interés porque están desplegando en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes estrategias de cambio, digamos, más estructural de sus economías, que les permita diversificarse hacia sectores tecnológicos, pero también en recursos minerales y otros. Y ahí hay mucha atención sobre el interés que puedan tener, por ejemplo, respecto a proyectos de litio acá en Chile, entre otros sectores. De todas maneras, son distintas las áreas que se busca abarcar también y que en otras ocasiones, como tú mencionabas, Seba, también se ha hecho este tipo de acercamiento. Sí. Sabemos, al menos lo que se ha comunicado hasta ahora, es que la gira comenzó en la capital saudí, donde la delegación se va a reunir con distintas autoridades también homólogas en distintos países para precisamente ir hablando de en cuáles puntos habría mayor acercamiento también para iniciar algún tipo de conversación un poco más profundo en relación a eso. Y a lo que también decían las autoridades precisamente previo a este viaje, a esta gira, es que lo que se espera es ir consolidando también por parte de nuestro país esta presencia en otro tipo de mercados. Sí. Que se ha hecho un trabajo en torno a eso, pero que quizás no ha sido un trabajo tan ágil en relación, por ejemplo, a las labores que se han realizado en el fortalecimiento con otro tipo de mercados, así que también importante en lo que se va a trabajar en este sentido. Acá partía entonces esta gira en la capital saudí, luego se van a trasladar a Nairobi, la capital de Kenia, donde también se va a realizar otra actividad. Mira. Sí, así de expansivo la gira. Bien ambiciosa la gira. De todas maneras, donde se va a realizar el primer Comité Conjunto de Comercio e Inversiones en este lugar. Ahí también, por cierto, el interés precisamente se centra en este tipo de mercados y el gobierno derechamente lo catalogaba como un hito para buscar precisamente otro tipo de oportunidades de carácter económico y también comercial con este tipo de países, con los países más cercanos a África Oriental, ¿no? Este era también parte del desafío. Y acá, por ejemplo, las autoridades decían que Kenia es la mayor economía de África Oriental y que existen oportunidades sin duda para que Chile vaya trabajando y para que vaya abriendo caminos también en torno a ver distintas exportaciones. Algunos de los productos, por ejemplo, que se mencionan, los productos agropecuarios, alimenticios, por ejemplo, que también ahí podría haber un trabajo interesante en cuanto a la apertura también para considerar este tipo de mercado, Seba. Claro, y sobre todo pensando en que el año pasado hubo un aumento de las exportaciones, también un aumento de las empresas exportadoras acá en Chile, de acuerdo a ese informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Por lo tanto, es necesario ir explorando también otros caminos, ¿no? Para nuevos productos, para nuevos servicios que se puedan ir exportando también con destinos diferentes que pueden estar interesados en algunos productos específicos que sean propios de la cartera chilena. Claro, y que quizás no se sabe con tanta certeza hasta que se llegan estos encuentros, o más bien se concretan estos encuentros y se pueden poner también estos puntos en común sobre la mesa. Y es muy dinámico además la economía y también se generan nuevas necesidades respecto a determinados productos. Por ejemplo,
lo de la cereza. Hace un tiempo no era un producto tan relevante en la cartera exportadora chilena y hoy día es el principal. O lo que pasa con las avellanas, por ejemplo. Ha habido mucha inversión de fondos internacionales, incluso fondos de pensiones, que están invirtiendo acá en Chile también en este sector, porque el asunto es dinámico, efectivamente. A veces se prueba algún producto que se da bien en la tierra chilena, desde el sector agro estoy pensando, y logra efectivamente atraer inversión extranjera y encontrar nuevos mercados. Entonces hay que ir explorando esos caminos también, es parte de ese trabajo. De todas maneras, es parte también de ese trabajo, y estos son, podríamos decirlo así, los frutos de esos mismos trabajos, cuando se va probando algo y funciona, y también se abren entonces las posibilidades de poder ampliar los mercados también para poder ir trabajando en estos acuerdos. Acá también lo que señalaban por parte de las autoridades que encabezan esta comitiva es, por ejemplo, otro de los focos o de los países con los cuales se espera también entablar conversaciones es con India. Ellos dicen que India es un mercado relevante, que se ha hecho también un trabajo, pero que se ha mostrado también interés en el último tiempo un poco más profundo para poder precisamente ir fortaleciendo los acuerdos que ya existen también con esta nación. Así que también vamos a quedar atentos al desarrollo de esta gira. Por cierto que también las reuniones y las citas que se van a dar acá van a ser importantes para el camino del futuro exportador de nuestro país, al menos en el largo plazo. Ahí hay que ver también cómo se van desarrollando esas conversaciones. 9 de la mañana con 23 minutos, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno al mercado inmobiliario. Lo hemos conversado también en otras ocasiones acá. Un gran en tema la en el último agenda tiempo. Económica. De todas maneras, ha sido un problema para la industria poder ejecutar o más bien concretar ventas de proyectos. Ha sido también parte de la problemática que se ha expuesto en distintos puntos con también autoridades de gobierno. Hemos hablado también hace poco de este proyecto que surgió en torno a la disminución de las tasas de interés, que es un proyecto que también ahí está siendo trabajado desde distintos actores, tanto público como privado. Pero acá hay otro antecedente, Seba, que ha dado de qué hablar y que tiene que ver con otro tipo de ofertas también que van acortando un poco la restricción para poder acceder precisamente a la compra de viviendas. Y acá llega un producto financiero, podríamos decirlo así, que es un crédito hipotecario a 40 años, que es un poco inédito, podríamos decirlo, porque sabemos que los plazos son otros los que se manejan para la petición de este tipo 20, 25 años y hasta ahí, ¿no? Exactamente, y ya la gente lo ve con un poco de... 40 años, es muchísimo. Es mucho tiempo, es muchísimo tiempo, pero existe. Lo está trabajando el Banco Coopeuch, y lo que han reportado también hasta ahora es que este tipo de oferta lleva al menos 5 meses en el mercado aproximadamente, y en estos 5 meses ya se han aprobado 9.000 solicitudes. 9.000. 9.000. Me imagino que esto está orientado a un público bien joven, ¿no? Sí, de hecho sí, es un público bastante joven, entre los 20, déjame encontrar la cifra exacta, 27 y 37 años. Ese es el margen en el que se maneja, y también el público objetivo, podríamos decirlo. Claro, porque a 40 años plazo, las expectativas de vida ya se empiezan a acotar por sobre los 37 años y no calza, digamos, con la vida productiva, sobre todo de las personas, para pagar ese crédito. Y la característica que también tiene, dentro también de, obviamente, el margen de la edad, es que permite, por ejemplo, financiar el 90% del valor de una propiedad con una tasa de interés en torno al 4,4%, que también ha sido la tónica de lo que hemos visto del movimiento de las tasas en el último tiempo. Claro, es alta, pero es competitiva en el contexto actual. Exacto. ¿Sí? Un 4,4% es una buena tasa, dado las condiciones que hay hoy día en el mercado. Es bien favorable la oferta. Eso es lo que también han señalado por parte de quienes están trabajando en esta oferta. Por ejemplo, se ha hecho este ofrecimiento, ha tenido una buena recepción, porque sabemos también que responde a esta necesidad de que los sueldos de las personas, por ejemplo, el crecimiento de los sueldos no van de la mano también con para poder cubrir este tipo de necesidades. Entonces se genera también una situación más restrictiva desde el punto de vista del otorgamiento de los créditos. Entonces lo que acá se busca también un poco es hacer esta especie de balanza entre lo que las personas quizás también podrían pagar, el plazo en el que se pueda dar. Obviamente que también ahí está el interés detrás, pero también es una alternativa precisamente que queda ahí a disposición de quienes
quieran también acceder a una vivienda, y también en un grupo etario, hay que decirlo, Seba, que se ha visto bastante complicado. Lo hemos visto también en otras ocasiones cuando se hacen estas consultas, por ejemplo, a la ciudadanía en relación a si han intentado siquiera poder postular a un crédito hipotecario. La respuesta derechamente es no, ni siquiera lo intentan, porque saben que no están en condiciones, o al menos no son personas que calificarían para el tipo de condiciones que están pidiendo desde la banca. Es que con las tasas que están muy altas, con los plazos que están más acotados, con los riesgos, digamos, macroeconómicos que se consideran al momento de una evaluación también, y con sueldos que no han ido subiendo a la par con el precio de las viviendas, se genera como una tormenta perfecta que hace muy difícil que una persona alcance los requisitos que está pidiendo el sector. Ahora, estaba pensando en otra cosa, Fran, que durante mucho tiempo se ha discutido también, y el gobierno y el ministro Monte han metido algo de presión por ese lado, en que la banca también genere alternativas, que tenga un rol más constructivo, más propositivo, que permita efectivamente darle más dinamismo al sector inmobiliario. Bueno, acá hay una respuesta bien interesante del sector privado. Un actor como una cooperativa entra con fuerza con un producto súper innovador y logra, bueno, las solicitudes lo demuestran, mucho éxito y atracción de clientes. Entonces, hay un punto ahí, o sea, el sector privado y el sector financiero pueden entrar a jugar un rol mucho más activo. Claro, y es lo que también, como tú decías, Seba, se ha pedido. Quizás hace un tiempo no había una respuesta tan, no sé si inmediata es la palabra, pero al menos una respuesta que sí abarque la necesidad de un público que ha sido más bien abandonado, podríamos decirlo, por este tipo de sector. Y también acá se suma, Seba, lo que ya comentábamos anteriormente, se está trabajando en otro tipo de propuestas que también van pensando o se han delineado pensando, por una parte, en esta complejidad para el mercado inmobiliario de poder vender distintas unidades. Lo hemos conversado también ampliamente acá. Eso al mismo tiempo también acarrea otro tipo de problemas. Por ejemplo, que sean menos los proyectos que empiezan o que inician, precisamente porque ya se sabe que hay otros proyectos estancados y que no se están vendiendo. Por una parte, la problemática es esa, y por otra también la capacidad que tienen las personas para poder finalmente acceder a la compra de una vivienda. Entonces, lo que se busca, al menos con esta iniciativa, es abarcar lo segundo, ¿no? Bueno, también se toca el primer punto, pero acá entonces también se ve beneficiado un grupo bastante importante de la población que hasta hace no mucho no tenía mayores alternativas para poder acceder a este tipo de bien, o no, de poder acceder a este tipo de bienes. Y por otra parte también, lo sabemos, estamos pendientes a el desarrollo de este proyecto de ley que tiene que ver con esta baja en las tasas de interés. Es un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Bancos y también la Cámara Chilena de la Construcción, que busca una rebaja importante en la tasa de interés para créditos hipotecarios, y también, por cierto, eso va a abarcar a otro grupo importante de la población que hasta ahora no ha tenido la posibilidad de hacerlo, Seba. Muy interesante también esta oferta. Veremos si es que otros actores lo siguen, ¿no? De hecho, podría ser ahí también una especie de ventana para que otros actores se sumen ahí a ofrecer otro tipo de productos también competitivos. Bien, nos quedamos atentos a lo que ocurre también en la pauta del Ministerio de Agricultura, como ya veíamos hace un rato. Francisca Bamondes con Agenda Económica. Gracias, Fran. Gracias, nos vemos. Chao, chao. 9:29, hagamos una pausa, ya volvemos al regreso. Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio.